Buenos días. Jumash para el día lunes, Parashat Va'era. Comienza nombrando la familia desde Reuven hasta Leví, porque queremos saber quiénes son Moshe y Aarón, de dónde vienen, porque ellos son los representantes ante el faraón para representar al pueblo judío. Entonces la Torah ve necesario contar quiénes son. Entonces dice, Eila Roshei Bet Avotam Bnei Reuven, estos son los jefes de sus casas paternas. Los hijos de Reuven son Hanoch, Ufalu, Hetzron, Vecharmi, Eilu Mishpachot Reuven, esta es la casa de Reuven. La razón que la Torah comienza de Reuven es para no ir directamente a Leví. Entonces menciona los primeros 3 tribus. Reuven es el primogénito, Shimón es el segundo, Leví es el tercero, y de ahí viene Moshe y Aarón. No va a hablar de toda la familia. Otro motivo, dice Rashi, por qué la Torah vio la necesidad de empezar desde Reuven, porque si recuerdan, cuando Jacob los bendijo antes de su fallecimiento, a los primeros 3 tribus, que eran Reuven, Shimón y Leví, por lo menos abiertamente cuando lo leímos, no los bendijo, sino más bien los regañó a cada uno por otro motivo. Entonces la Torah ahora recupera y dice, para que sepas, son parte de la familia, fueron también bendecidos y son, digamos, no solamente una parte, sino una parte importante de la familia de Jacob, si alguien capaz quedó con la impresión que no era antes. Por eso la Torah los nombra aquí. Uvenei Shimón, los hijos de Shimón, eran Yemuel, Viyamin, Veohad, Viyachin, Vetzohar, Veshaul ben Aknanit, Eile Mishpechot Shimón. Los hijos de Shimón eran estos que mencionamos, y Shaul menciona el hijo de la mujer Kenanit. Esto ya vimos antes, que se refiere a Dinah, que es hija de Jacob, se casó con Shimón, porque cuando ellos la rescataron de la casa de Shechem, ella dijo quién se iba a casar con ella y no quiso salir de ahí, sino hasta que Shimón le garantizara de que iba a casarse con ella. Entonces este Shaul es de ese matrimonio. De Eile Shemot Bnei Levi, y estos son los nombres de la familia de Levi, Letoldotam, según el orden de nacimiento: Gershon, Kehat, Merari. Gershon, Kehat y Merari, esos son 3 familias que más adelante vamos a ver que son familias muy importantes en el pueblo judío, porque ellos son los que cargaron en el templo, ellos cargaron las partes más importantes del templo, que era el arca sagrada. Eso lo vamos a ver más adelante. Ushnei Chayei Levi, Sheva Ushloshim Umeat Shana, y los años de la vida de Levi fueron 137 años. Entonces viene Rashi y le llama la atención, obviamente, por qué la Torah aquí ve necesario mencionar la edad de la vida de Levi. No mencionó la edad de ningún otro hasta ahora. No dijo cuánto vivió Shimón, Reuven y Shimón, y ahora Leví lo menciona. Viene Rashi, ¿por qué razón fueron enumerados los años de Leví? Con el propósito de indicar la cantidad de años de esclavitud de los hijos de Israel. Esto nos ayuda a calcular cuántos años realmente habían de esclavitud, ya que primero se declara y murió Yosef y todos sus hermanos, y solo después se declara y se levantó un nuevo rey, y Leví fue quien vivió más tiempo de todos los Shevatim, de los tribus. En otras palabras, típicamente siempre hablamos de 210 años de esclavitud, pero esto no es exacto. 210 años son los años que estuvieron en Mitzrayim, pero muchos de estos años no eran de esclavitud, y algunos eran de esclavitud, pero menos esclavitud, hasta que muera el último de los tribus, que es Leví, no empezó la esclavitud dura. Entonces eso lo que quiere decir es que en realidad la cantidad de años que hubo esclavitud fuerte
eran 116 años. Y eso se saca con la edad de Leví. Porque Leví tenía 4 años más que Yosef. Yosef tenía 30 años cuando llegó a Mitzrayim. En ese momento entonces tendría Leví 34 años. La familia llegó a Mitzrayim, llegó 7 años después de que él interpretó los sueños, porque los 5 años de plenitud y 2 años de hambruna, eso la Torah nos comentó. Entonces, Leví, cuando llegó a Mitzrayim, tenía 43 años. Entonces, 43 años, hasta que falleció 137. Entonces, eso saca la cuenta y vas a ver que 94 años de los 210 no eran esclavitud fuerte, sino solamente 116. Bnei Gershon, Livni, Vishimi, Lemishpachotam. Del hijo mayor de Leví, que era Gershon, tenían estos hijos, Livni y Shimi, Uvnei Kehat, y los hijos de Kehat, y esto realmente es el propósito de toda esta historia, son Amram, Yitzhar, Hebron, Uziel, Ushnei Chayei Kehat, Shalosh, Ushloshim, Umaat Shana. Los hijos de Kehat, que era el segundo hijo de Leví, eran Amram era el mayor, que esto es el padre de Moshe y Aarón y Miriam, y la vida de Kehat era de 133 años. Aquí viene otra vez Rashi, los años de la vida de Kehat. A partir de este cómputo de los años de Kehat, aprendemos respecto a los 400 años de residencia en la tierra ajena de los hijos de Israel mencionados por la Torah. En otras palabras, cuando Hashem apareció a Abraham en el Brit Ben Abtarim, en el pacto entre las partes, dice que van a ser esclavos en una tierra que no es de ellos por 400 años. Ya estamos viendo por ningún lado tienes 400 años aquí. Porque Rashi explica, porque aun si agarras la vida de Kehat, que eran 133, la vida de Amram, que eran 137, la vida de Moshe, que son hasta este momento, que son 80, tienes 350 años. Y dijo, pero no son 350 años, porque muchos de los años están, overlapped. Van solapado, no sumas todos estos años. Vivieron juntos muchos años. Entonces, ¿cómo llegas a 400? Entonces, en realidad, sabemos que el cálculo de 400 es desde que nació Yitzhak. Rápidamente, ¿cuál es el cálculo? Abraham nació ¿en qué año? 1948, desde la creación del mundo. Yitzhak nació cuando Abraham tenía 100 años. Entonces ya estamos en el año 2048. El pueblo judío salió de Mitzrayim 2448. ¿Qué quiere decir? Que esta es la fecha. Desde el nacimiento de Yitzhak hasta que salieron de Egipto, sí son 400 años. ¿Por qué se calcula desde el nacimiento de Yitzhak si en realidad todavía no empezó el exilio? Bueno, hay varias respuestas, pero simplemente la razón es porque Hashem dijo que sus hijos iban a ser esclavos en una tierra que no es de ellos. Entonces, a partir que ya nace ese hijo, ya se empieza a calcular. Por la bondad de Dios, no eran todos de esclavitud. Y también hay otra explicación de que aunque el exilio como tal no comienza, pero uno ve de que a veces hay eventos que llevan a otros eventos que al final llegan al exilio. Eso se ve más ya en la vida de Jacob y de Yosef. Todavía no empezó pero el exilio de Mitzrayim, pero la llegada de Yosef para llegar hasta Egipto, pues
primeramente Jacob tuvo que mandarlo a ver el bienestar de sus hermanos. Los hermanos lo vendieron y toda esa secuencia de eventos son lo que terminaron en el exilio de Mitzrayim. Entonces son parte de ese cálculo. Uvenei Merari, Machli y Mushi, Ele Mishpechot Levi Letoldotam, los hijos de Merari, Machli y Mushi, estas son las familias de Levi según el orden de su nacimiento. Vayikach Amram et Yocheved Dodato, lo Lisha, Vatel lo et Aaron, vet Moshe, Ushnei Chaye Amram, Sheva Ushloshim Umat Shana. Aquí dice algo interesante. Amram, que era el papá de Moshe, se casó con su tía. Porque Yocheved, que era su esposa, era hermana de Kehat. Entonces, exactamente cómo podía hacer esto, primeramente es antes de que la Torah fuera dado. Hay otra explicación de Kehat y Yocheved, que son hermanos, nacieron de dos madres diferentes. El punto es que Amram se casó con su tía. Eso es lo que dice la Torah. Yocheved dodato. Dice Achat Avuhi, como dice el Targum, Yocheved era la hija de Levi y hermana de Kehat. Uvenei Yitzhar, Korach, Venefeg, Vezichri, y los hijos de Yitzhar era Korach, él es famoso, más adelante vamos a ver, se peleó contra Moshe y Aarón, la tierra lo tragó, esta historia lo vamos a ver en el libro de Bamidbar. Y después, Uvenei Uziel, Mishael, Vel-Safan, Vesitri. Los hijos de Uziel son Mishael, El-Safan y Sitri. Vayikach Aarón et Elisheva, bat Aminadav, achot Nachshon, lo lishto. Y Aarón tomó por mujer a Elisheva, hija de Aminadav, hermana de Nachshon. Vateled lo et Nadav, ve'et Avihu, ve'et Elazar, ve'et Itamar. Y ellos tuvieron de hijos, 4 hijos, también conocidos, Nadav, Avihu, Elazar y Itamar. Aquí Rashi dice algo muy interesante, un dato importante. ¿Por qué la Torah dice de que Aarón se casó con Elisheva, que es hermana de Nachshon? ¿Quién es Nachshon? Nachshon es el que entró primero en el mar. Cuando los judíos llegaron al mar, entonces no se abría, ahí hay una confusión, una pelea, entre la gente, discusión, qué había que hacer, 4 diferentes opiniones, y mientras tanto Nachshon entró al mar directo. Y cuando el agua le llegó hasta acá, entonces se abrió el mar. Entonces él era una persona muy importante y muy especial en nuestra historia. Y por eso dice, aquí la Torah quiere decirnos que Aarón se casó con Elisheva, su hermana. ¿Por qué? Porque aprendemos que cualquiera que se casa con una mujer debe investigar el carácter moral de los hermanos de ella. Debe ver quiénes son los hermanos. Porque así, evidentemente, va a implicar, los hijos que van a salir tendrán que similitudes a este hermano. Entonces, eso es lo que hizo Aarón. Aarón se casó con Elisheva viendo quién era Nachshon. Uvenei Korach, Asir, Valcana, Abiasaf, Eile Mishpechot HaKorchi. Korach tenía estos hijos. Elazar ben Aarón לקח לו מבנות פותיאל לו לאישה ותל לו את פנחס, אלה ראשי אבות הלוויים למשפחותם. Elazar, hijo de Aarón, agarró de los hijas de Putiel. Ya vimos que Putiel es Yitro, que tenía 7 diferentes nombres. Entonces, y tuvo a Pinchas. Pinchas también más adelante hay toda una porción de la Torah que se llama por su nombre. Y esto es las cabezas o los jefes de los padres de los Leviim según sus familias. Rashi explica por qué se llamaba Putiel. Pertenece a las descendencias de Yitro, quien era llamado así porque cebaba, eso es pitem, becerros para el culto de la idolatría. Eso es un lado de la familia. Pero también dice, también pertenecía a la descendencia de Yosef, por el otro lado, quien era llamado así porque se sobrepuso, que es pitpet,
a su inclinación al mal, o sea, con decir esta palabra Putiel, insinúa los dos lados de la familia. De un lado era de Yitro y de otro lado era de Yosef. Hu Aharon u Moshe asher amar Hashem lahem otziot bnei Yisrael meretz Mitzrayim otzivotam. Estos son Aarón y Moshe, los que van a ser los protagonistas que Hashem les dijo que sacan a mi pueblo de Mitzrayim. Y Hema midabrim el Paro melech Mitzrayim lotziot bnei Yisrael Mitzrayim hu Moshe ve Aarón. Estos son. Ya viste de dónde viene y quiénes son, pero más importante, Amram era un gran líder en el pueblo judío. Yochebed, su madre, era una gran líder en el pueblo judío. Ella se sacrificó su vida casi por no obedecer a los órdenes del rey y dejó a los niños. O sea, había liderazgo, había fortaleza, fuerza en esa familia para que entiendan quiénes son Moshe y Aarón y de dónde vienen. Eso no salieron de la nada, salen de una familia de liderazgo y de grandes tzadikim. Y dice, Hu Aarón y Moshe son los mismos que fueron mencionados más arriba y quienes Yochebed había dado luz para Amram. Y estos son, hay lugares en la Torah donde se antepone a Aarón a Moshe, y también hay lugares donde se antepone a Moshe y a Aarón, con el fin de decirte que ambos eran de igual importancia. Hema Medabrim, ellos son los que hablaron, ellos fueron quienes se les había ordenado cumplir esta misión y ellos mismos fueron los que la llevaron a cabo. Ellos son Moshe y Aarón, ellos son los que mantuvieron firmes en su misión, en su rectitud, desde el principio hasta el final. Vayehi beyom diber Hashem a Moshe be'eretz Mitzrayim, y sucedió en el día que el Eterno habló a Moshe en la tierra de Mitzrayim. Dice Rashi, sucedió en el día. Este está unido con al del versículo lo que sigue, pero esto ya pertenece a mañana. En otras palabras, en resumen, hoy básicamente nos dio un poco la historia de dónde vienen Moshe y Aarón, su ascendencia y la importancia que tenían, ya que los tiene ubicados. Seguimos mañana con la historia de cómo salieron de Egipto.